solo hay una explicación posible. Este señor que acabamos de entrevistar, ecuatoriano, todo el mundo, con un par de dedos de frente, está diciendo, pierde más Ecuador, vamos a perder los dos. Pierde un poquito más Ecuador que Colombia. Solo hay una explicación que se me ocurre, Felipe. ¿Qué es? ¿Cuál es? Este anuncio que hace desde Suiza, en Davos, el presidente Noboa, tuvo que ser consultado y apoyado por Estados Unidos. Es posible. El señor, es muy posible. Sí, o sea, ¿sí? El señor Noboa estaba al lado de Marco Rubio, Felipe, reunido en Davos. Hubo reunión Marco Rubio con Noboa. La decisión de arrancar esta guerra comercial, lo digo simplemente a modo de explicación, tuvo que tener el visto bueno de Estados Unidos. Si no meterse en esta batalla, solo Noboa, no creo que se le haya ocurrido. No la consultó con nadie, Felipe. No, tuvo que haber un plan B. Es decir, es posible que sea cierto lo que usted está diciendo, Néstor, y es que Marco Rubio esté detrás. Pero eso nos pone de una vez a pensar cómo va a salir esa reunión con el presidente Trump. Bueno, en antesala de la reunión. Si su tesis es cierta, pero Néstor, que no tendría por qué no serla. No, lo que estoy intentando, Felipe, es buscar alguna explicación a semejante burrada del presidente. Claro, pero Noboa. ¿de qué le serviría coordinar las medidas con Estados Unidos? El dolor económico va a ser mucho mayor para ellos. Es que cada una de las medidas que anunciaron afecta más a Ecuador que a Colombia. Claro, nosotros también nos afecta, pero a ellos muchísimo más. Y es que Noboa no ha entendido lo más elemental, Néstor, a la hora de tratar de imitar a Trump, y es que las sanciones económicas solo funcionan y solo ejercen presión cuando usted es la economía más potente, cuando usted es la principal economía del mundo. Es como si Dinamarca estuviera anunciando aranceles a Estados Unidos para tratar de intimidarlo por el tema de Groenlandia. Es una payasada lo de Noboa y le va a salir muy mal. Claro, claro, Néstor. Eso, mire, independientemente de cuál haya sido el origen de esto, si fue consultado o no con Estados Unidos, o si es una iniciativa por la puerta de atrás de Estados Unidos, el gran afectado por esto es Ecuador. Por supuesto, por muchas razones, por las razones que acaba de enumerar Luis Ernesto. Digamos, Ecuador se beneficia enormemente del intercambio con Colombia. Colombia también, y nosotros también recibimos un golpe. Eso no se puede dejar pasar, y el golpe puede ser importante en algunos sectores. Pero esta decisión, que a mí me llamó la atención por lo súbita y lo caprichosa, creo que hay que investigar más qué origen y qué motivación tiene, aunque el presidente Noboa suele tener ese tipo de comportamiento. Lo que digo, Andrés, es eventualmente es en la reunión de Noboa con autoridades de Estados Unidos en Davos, en donde se encuentran las dos delegaciones. A portas, Felipe, como estamos, de reunión Trump con Petro. Esto puede ser un indicador de lo que le espera en esa reunión con el presidente Petro. Pero no veo ninguna otra explicación a la audacia, burrada, lo que usted le quiera poner como adjetivo del presidente Noboa. Pero Néstor, no miremos, claro, llámelo como quiera, porque pues es una decisión bastante controversial. Usted le dice audacia, burrada o lo que sea. Pero no olvidemos el origen de la decisión, Néstor. Es que Ecuador está con un problema de orden público en la frontera muy complicado. Cierto. Es que hace 2 o 3 meses se metieron las disidencias y mataron 14 soldados ecuatorianos, Néstor. Felipe, lamento decirle que así ha sido durante muchísimos años. Es decir, esa frontera. Nos hemos convertido en un vecino indeseable. Sí, pero hoy tienen un hilo conductor con Estados Unidos y es el narcotráfico y el problema del orden público en la región. Pero en realidad Ecuador recibió el narcotráfico, Néstor. Supongamos. Y cuando usted va y ve las tasas de homicidios en las ciudades ecuatorianas son hoy incluso más altas que en las ciudades colombianas. Y no hoy, pues, desde hace varios años, por lo menos en los últimos 5 años, el nivel de violencia homicida en el Ecuador es peor que el de Colombia. Y claro, ¿quién ha gobernado Ecuador en los últimos años? Y claro que está asociado al narcotráfico. Pero también es cierto, yo francamente no creo que el presidente Noboa haya consultado esto con el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que el presidente Noboa es un lacayo del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Prácticamente, pues digamos, hace lo que el gobierno de los Estados Unidos le ordena hacer. Y por eso lo que ustedes están señalando podría parecer cierto, porque efectivamente
ese es un presidente que es hoy convertido en un monigote del presidente Trump, y hace varios años además lleva a Ecuador en una deriva autoritaria que es muy peligrosa. Recuerde usted, por ejemplo, que él encabezaba marchas para destituir a los magistrados de la Corte Constitucional porque le estaban controlando el llamado a su referéndum, que después perdió 4-0, en el que le preguntaba a la gente de Ecuador si querían bases militares, Héctor, de los Estados Unidos en el territorio ecuatoriano. Eso no tiene, pero sirve para el contexto, porque saber quién es su antipatía. Para saber quién es el que está del otro lado tomando la decisión, pues es bueno saber quién es. Un tipo autoritario, voluntarioso, caprichoso, cercano a Estados Unidos. Que va a perder. No, un lacayo del presidente Trump. Realmente, él hace lo que el presidente Trump le diga, y lo ha hecho así, y lo llevó a una derrota, además, a una derrota enorme en el referéndum que tuvieron hace apenas 2 o 3 meses. Ahora, el argumento del presidente Noboa es que como hay problemas de seguridad, él necesita plata para meterla en la zona de frontera. Para quien quiera opinar, Ricardo, ¿me repite la lista de las empresas colombianas que tienen intereses o sede en Ecuador? Pero le doy algunas de las más emblemáticas. Sí. Alpina, Colombina, Servientrega, Levapan, Leonisa, entre muchas otras. Y nos decía el señor Ceballos que varias de ellas incluso ya tienen plantas de producción en Ecuador. Empresas que van a resultar, por supuesto, golpeadas en caso de que llegue el 1 de febrero, y vamos a estar metidos en el tema de los aranceles. 7 de la mañana, un minuto. Para quien quiera opinar sobre la insólita, sorpresiva guerra comercial en la que nos metimos en cuestión de horas, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Y lo que llama la atención es el manejo de la política exterior en ambos países, en donde en pocas horas, casi que sin que haya podido existir una deliberación, una discusión al interior de los gabinetes, se dan esta cantidad de decisiones, y lo que extraña a uno es la presencia primero de la diplomacia en ambos países, pero adicionalmente de las instancias de coordinación, de integración regional, como la Comunidad Andina de Naciones. Recordemos que a nosotros nos ¿Sabe quién ejerce la presidencia de la CAN? Pro tempore, Colombia. No, Ecuador. Este momento, sí. Desde hace 3 meses, el presidente Noboa es el presidente de la CAN, que a nivel diplomático, a nivel económico, es el gran saltado. Lo que nos marcó a nosotros durante décadas en la relación para la integración con Ecuador, con Perú, con Bolivia, que era nuestro espacio regional, que además enmarcaba las relaciones de comercio. Entonces dice uno, esta ausencia de diplomacia, de presencia de las instancias de cooperación, de integración regional, se extraña, y lo que se ve es unas decisiones en caliente que, por supuesto, se van escalando sin ni siquiera analizar las consecuencias. Pues claro que estos son calenturas. En segundos, el alcalde desde Ipiales, porque quienes van a sufrir esta crisis particularmente son los habitantes de lado y lado de la frontera entre los dos países. Los hogares en sus mesas. ¿Qué me dice ahí Paola? Está el problema en nuestros platos. Es importante recalcar que se afectan es los que exportan, no los colombianos que ya tienen plantas allá y fábricas allá, como es por ejemplo el caso de Alpina, que tiene 2 fábricas en Machacha, en Pichincha, y en San Gabriel, en Carchí. ¿Y usted cree que las fábricas no las de multinacionales, Alpina, ¿de dónde reciben los insumos? La leche, por ejemplo, la materia, desde Colombia. No necesariamente, porque allá producen lácteos como yogures, como quesos. Tengo entendido que abastecen el mercado ecuatoriano con productos ecuatorianos, Colombia. Pero habría que mirar los insumos. Con un agravante, Aurelio, y es que la economía ecuatoriana, recuerde usted, está totalmente dolarizada. Claro, es dolarizada. Ese es un agravante para Colombia y un favorecimiento para economías que manejen la misma moneda como la de Estados Unidos. Miren, Néstor, hasta ahora todo lo que he escuchado es, no, vamos a seguir exportando con un 30% de recargo por el arancel. Creo que esa cuenta es una cuenta de la lechera. Ojo, las exportaciones colombianas, sobre todo las que son materias primas industriales o bienes intermedios, papel, químicos, etcétera, incluso vehículos de transporte que también exportamos, pueden ser reemplazadas en lo que se llama la teoría de desviación de comercio, es decir, que aparezcan otros proveedores. Puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que termine reemplazando esas exportaciones colombianas que pescarán en el río revuelto. Ahí es donde y ojo con esto, hay un fenómeno.
hay un fenómeno que es clave también. Las exportaciones colombianas se han encarecido por la revaluación del peso frente al dólar. No se le olvide que nosotros tenemos una revaluación del 17% frente al dólar en el último año. Entonces las exportaciones colombianas tienen un encarecimiento por la revaluación, pero además tienen un encarecimiento por el nuevo arancel. Ese espacio de 40% de recargo, tomando el efecto cambiario, podrá ser reemplazado por otros orígenes que sean más baratos. O sea, no hagamos las cuentas de la lechera, no, tranquilo, entonces va a ser lo mismo, pero con el 30% o más de recargo. No, pueden ser reemplazados. Y hay una cosa última, Néstor, que vale señalar. Sí está siendo afectada Colombia por una situación también de contrabando de Ecuador hacia Colombia. Es que no se le olvide que aquí hubo un paro arrocero y ha habido movilizaciones de paperos precisamente por ese contrabando. Cuando se hizo la denuncia y el paro, la ministra de Agricultura y la de Comercio fueron un día allá al puente Rumichaca y se vinieron al otro día. En Colombia, el arroz colombiano está siendo afectada por el contrabando de arroz y de papa. Entonces, hay dos factores que deben meterse, digamos, en la ecuación para evaluar todo lo que va a ser esta decisión o los efectos de comercio. Lo curioso, Felipe, de esta guerra es que no hubo ninguna advertencia previa, como suele haber en las guerras, ¿no? Aquí simplemente un trino desde Davos en Suiza del presidente Noboa y nos metimos de cabeza en la crisis económica, en la histórica relación entre los dos países. Néstor, esto lo arreglan rápido. Esto no se va a prolongar en el tiempo, esto lo arreglan en cuestión de días. ¿Y cómo se arregla, estoy convencido de eso. Porque pero Felipe, es que aquí no gana nadie. Si son antípodas políticas Noboa y Petro. Bueno, pero y ambos pues no sería la primera vez que se arregla un tema diplomático entre Colombia y Ecuador con antípodas políticas. Y es que acuérdese, pues cuando estaba ya Correa y aquí estaba el presidente Uribe, la cantidad de líos que tuvieron y arreglaban los problemas. Lo que pasa es que la relación de los presidentes Noboa y Petro no ha sido para nada buena. Pero tiene razón, Felipe, Petro, en que la relación de Correa con Uribe tampoco era buena. Claro, de acuerdo. Eso fue cuando... ¿Cómo? Pues sí, ¿qué tal cuando mataron allá a Raúl Reyes? Primero de marzo. Año 2008. Todo lo que pasó y las arreglaron y ambos eran un fosforito igual. Es decir, esto lo arreglan. Ecuador dijo que esto era por razones de seguridad y obviamente está actuando como alfil de Estados Unidos. La posición de Trump frente a México, que exporta cocaína y violencia a Estados Unidos, es que México debe encargarse de su frontera para no exportarle a su vecino y si no pagará con aranceles. Lo que parecería es que Estados Unidos está empezando a decir que Colombia es un problema para sus vecinos, que hay que cerrar fronteras, que para Venezuela es un problema y para la solución de Venezuela es un problema y que Estados Unidos lo que va a hacer es exigirle a Colombia enfrentar sus problemas de violencia, exportación de cocaína, empezando a cerrarlo por fronteras. De pronto esos barcos empiezan a pasarse al Caribe, a Colombia, para frenar las lanchas colombianas. Parecería que es la teoría que está usando Estados Unidos frente a México para tratar de encerrar a Colombia, a castigarlo y a obligarlo a no exportar violencia y cocaína, como si eso fuera tan fácil. Todo esto coincide con la cita entre el presidente Trump y el presidente Petro, de la cual estamos, apenas a 2 semanas de que se encuentren en la Casa Blanca, que irá el presidente Petro. Y espérese, verá lo que va a resultar de eso, porque eso va a tener 2 escenarios, Néstor. Lo que va a pasar en la reunión, en donde el presidente Trump va a hacer una cantidad de exigencias, que no sé si el presidente Petro acepte o no. Vamos a bombardear esto, me pone una base militar, bueno, lo que usted quiera, no, es decir, por un lado. Y por el otro, el presidente Trump inmediatamente va a salir con un trino a decir que tuvo una nice meeting with President of Colombia, Gustavo Petro. Ya verá esto termina en pocos días, como dice Felipe. Esto le doy días. ¿Y sabe qué? Eso va a ser una visita del presidente Noboa a Colombia, un bilateral, y va a anunciar con bombos y platillos que se desmontan los aranceles que había anunciado y que seguramente ni siquiera ha expedido el decreto, entonces no se implementan en la realidad. ¿Por qué? Porque es que estamos en tiempos de política circense. Lamentablemente, como el mal ejemplo cunde,
y el presidente Noboa trata de ser no solo un lacayo, sino un imitador de Donald Trump, pues va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado con Trump N mil veces, y es que anuncia aranceles y se echa para atrás, como le dicen ya en Estados Unidos, la política taco de Donald Trump. Primero, el chicken south. Trump always chicken south. Trump siempre se echa para atrás. Se patrasea. Entonces vamos a ver un Noboa haciendo un ridículo inmarcesible. Bueno, pues si va para largo o va para corto, lo vamos a saber rápidamente. Muy pronto, ya que se hacía, pero es que se están contradiciendo. Recuerdo, Paola, de la crisis del 2008. En ese momento, con el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, que fue la operación Fénix, si no estoy mal, el presidente Correa primero mandó tropas a la frontera, estuvimos a punto de guerra. Rompió relaciones diplomáticas con Colombia y efectivamente el comercio sufrió aproximadamente, se disminuyó en un 30%. Eso adicionalmente también debilitó la Comunidad Andina de Naciones. Pero fue un tema de meses recuperar la relación bilateral y el comercio entre estos países. Yo pensaría en ese momento los canales diplomáticos se activaron de manera muy fuerte y creo que es el llamado que hay que hacer hoy en día también. No podemos seguir en manos de los trinos de un gobierno y el otro porque esto solo se deteriora. Esta es una crisis en la que estamos metidos, María Consuelo, en la que aparentemente no ha habido una llamada diplomática, una reunión, ninguna advertencia, solo mensajes y comunicados reactivos. Es que recuerden esto, solo un dato. La última vez que estuvo el presidente Petro en Ecuador fue en mayo del año pasado. Dijo que iba a la posesión del presidente Noboa, llegó tarde, estuvo solo unos minutos y de ahí salió a Manta, al famoso y enigmático viaje que tuvo el presidente durante ese fin de semana. El bohío en la playa, en donde miró hacia lontananza y se dedicó a escribir su libro.